Vamos a ver. De pronto en la casa también hacemos nuestra vuelta a la iglesia. Vamos, hermanos, a colocarnos de pie, vamos a tener una oración y entonces vamos a iniciar con nuestro culto de verdad. Vamos a ver. Gracias, Dios, por este día tan hermoso que nos has dado. Gracias, Señor, por Rey y por Lea. Bendícelos, que tu Santo Espíritu sea con ellos. Pero hoy ruego que al abrir tu palabra, tu Santo Espíritu sea con nosotros. Que tu palabra sea la que hoy nos hable. Bendice a cada persona que hoy ha venido. Y al salir de este templo puedan tener la certeza de que tú les hablaste a través de tu palabra. Amén. Esto te lo pide en Cristo Jesús. Amén. Amén. Saben, mis hermanos, después de que leí el jueves la lección, entonces me concentré en el libro de Ageo. Y para mí, mis hermanos, fue una bendición muy grande porque inmediatamente me fui a Ageo 1 y cuando me vi, pues Ageo tiene muy pocos versículos, muy pocos capítulos. ¿Cuántos capítulos tiene el libro de Ageo? Tiene 2 capítulos solamente. O sea que ustedes se pueden leer un libro de la Biblia en 5 minutos. 5 minutos si se leen un libro de la Biblia. Hermanos, y cuando leí el libro de Ageo, quedé tan impactado que inmediatamente me senté y reflexioné en todas las enseñanzas que tenía. No solamente eso, mis hermanos, tuve la oportunidad en medio de lo que él me estaba diciendo, de pensar. Al otro día fui a hacer un poco de ejercicio y se me venía ese libro a la mente. Y cuando me levanté, aún así esta mañana a orar y a otra vez a leer el libro de Ageo, me quedé tan impactado por todo lo que estaba leyendo. Y entonces llegué a la conclusión de que ha sido uno de los llamados más fuertes que Dios me ha hecho en los últimos días, en mucho tiempo. Y entonces salí a hablar con mi familia. Muchas veces los sábados, digamos que mi familia no tiene un encuentro tan cotidiano que es levantarnos todos juntos y a ver qué es lo que pasa. Yo me levanto mucho más temprano y me voy para un espacio que tengo reservado, me encierro y no salgo allí hasta que no sienta que ya está terminado mi tarea del día sábado. Y cuando salí, allí ya estaba mi familia y le dije a mi esposa, ¿sabes que Dios me habló hoy? Hoy le dije esta mañana. Hace mucho tiempo no sentía que Dios me hablaba de manera tan directa. Entonces encontré una de las reprensiones más grandes que Dios le ha hecho a su pueblo. Y busqué otras cosas y yo dije, Señor, gracias por este llamado que me estás haciendo. Y es un llamado que hoy el Señor, yo estoy seguro que tiene para todos nosotros. Ageo, mis hermanos, es un hombre muy importante por una tarea. Es una persona que en el momento propicio fue utilizado por Dios para llamar al pueblo, a su pueblo. Y quiero decirles que las personas que aceptan esta tarea no siempre pasan un momento tan agradable, ¿no? Si yo les preguntara cuántos de ustedes les gusta ir cuando alguien tiene algo que decirle a alguien porque no ha hecho algo bien, ¿saben qué es lo primero que hacen? Pastor, ¿será que usted le puede decir a esta persona esto y esto y esto y esto? Y una de veces piensan, ¿por qué no se lo dice él mismo?
¿Ya? Y uno sabe por qué. Dice, no, es que no me quiero meter en un problema. Vaya que usted es el elegido. Usted es el elegido, vaya, díganle. Cuando vamos a casa, mis hermanos, cuando yo voy a casa, hay muchas cosas de la iglesia que yo ni siquiera, yo le digo a mis hijas, cuando hablamos de la iglesia es por la familia, pero no nos gusta como tal hablar mucho de la iglesia. Porque de una otra manera yo soy el receptor de todo lo negativo. O sea, todo lo negativo que pasa en todas las iglesias, yo soy el receptor. Que me llamen en la semana a decir, pastor, es que esto está bien, anda muy bien. Eso me lo dicen una vez por semestre, ¿sí? 2 veces en el año. Pero normalmente me llaman, vea, es que este hermano me vea que esto, pastor, él no hizo esto, todo el tiempo. Yo soy el receptor de todo lo que no anda bien en la iglesia. Vaya, dígale, vaya, ay, es que, y bueno, eso es mi trabajo, para eso Dios me colocó aquí, y está muy bien que se haga. Pero como ese es mi trabajo, pues yo para que voy a llevar todas las cosas que en algunas ocasiones puede cargarlos y que lo cargan en mí, yo para que voy a cargar la casa. ¿Es correcto? Entonces lo mejor que hago, y les voy a decir esto, si ustedes atienden público, si ustedes tienen trabajo, si ustedes tienen, dejen eso allá afuera de las puertas. ¿Su familia qué tiene que ver con eso? A ellos no debería importarles. Usted entre a su casa y entre con cara de felicidad. Entre con cara de felicidad. Dígame a sus hijos para qué les importa que usted tuvo problemas en el día. Y uno, hay veces en vez de dejar eso afuera, lo primero que hace es cargarlos porque dicen algo y como uno está cargado, pues también. Ellos al final son los que reciben toda esa energía negativa con la que uno llega a la casa. A los padres les voy a decir, los problemas de su trabajo, déjenlos en su trabajo. Que su familia puedan tener la alegría de tener una persona feliz en casa, desestresado. Lo que usted no ha podido arreglar en todo un día, no lo va a arreglar tampoco en la noche. No lo va a arreglar. Tengan la fortuna o que sus hijos tengan la alegría de saber que pueden contar, escuchen bien, con una persona que puede traer paz y tranquilidad a la casa. Es más, a sus hijos no les debe importar lo que usted le debe pasar en el trabajo. ¿Para qué? ¿Para qué? Dejen que los niños sean niños o que los adolescentes sean adolescentes. Dios se encarga de sus problemas. No se les olvide eso. Dentro de todo esto, mis hermanos, cuando entonces me encontré con esto sí es algo que deberíamos hablarlo en casa. Díganle a su familia cómo el Señor les habló en la mañana. Eso es algo que ellos deben saber. Díganle a su familia, díganle a sus hijos qué fue lo que el Señor le dijo en su devocional. ¿Saben la experiencia tan espiritual que un muchacho puede llegar a comprender de un padre que se encontró en la mañana con el Señor? Muchas veces a nosotros no nos cuesta traer todos los problemas de afuera para adentro, pero ¿cuántas veces les compartimos a nuestros hijos, a nuestra familia, lo que Dios le habló en la mañana? Y por favor no le vaya a decir a su esposo o a su esposa, no, es que el Señor me dijo que es que usted se está haciendo las cosas mal. No, hombre, no dañe, ¿para qué? Mejor no le diga nada. Evítese una pelea. Y es más, evítele a Dios que esa persona tenga algo negativo de su devocional con Dios. Imagínense, estuvo orando toda la mañana y lo único que le dice es algo negativo al esposo o a la esposa. ¿Y para qué oró? ¿Ya? Bríndele algo espiritual que Dios le dijo a usted. Y el Señor me regaló algo muy lindo ahora. Por eso quiero invitarlos a lo que dice el libro de Ageo. Vamos al libro de Ageo, mis hermanos. En el capítulo 1, versículo 1 y 2.
Ageo capítulo 1, versículo 1 y 2. Y miren lo que dice. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, a Josué de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. El pueblo de Dios perdió, recordemos que el pueblo de Dios a manos de Nabucodonosor perdió todo ese gran templo. Discúlpenme, mucho antes el templo de Dios fue completamente destruido. Ahora, cuando el Señor le dijo a Jehová, después de eso, entonces se llevan a, sí es correcto, Nabucodonosor y Babilonia destruyen el templo de Dios, a todo este templo tan hermoso que el Señor había hecho. Y después de eso, mis hermanos, se llevan cautivos a todo el pueblo de Dios, y cuando están cautivos, ellos tienen la necesidad de otra vez construir un templo. Y cuando vienen a construir este templo, mis hermanos, entonces tenemos dos momentos donde el Señor ha permitido que estos templos sean edificados. El primer templo que nosotros encontramos fue a manos de Salomón, y Salomón hace un templo espectacular, mis hermanos. Yo no sé si usted hoy estaba averiguando, si hoy trajéramos el templo de Salomón, ¿cuánto costaría? Pero después de que el templo de Salomón fue edificado, ahora se los voy a mostrar, otra vez levantan un segundo templo, pero este segundo templo no es como el primero. Y estuve mirando cuánto podrían costar esos templos si los trajéramos a nuestros días. Miren eso. Primero, mis hermanos, cuando hablamos del templo de Salomón, el templo de Salomón fue construido en un tiempo de 7 años, con abundantes recursos y con mucha paz. En ese tiempo había mucha prosperidad sobre el pueblo de Dios. No habían pueblos y no habían enemigos para Salomón. Dios había bendecido a esta tierra. El Señor había traído paz, el Señor había traído tranquilidad, el Señor les había permitido gozar de mucha abundancia. Pero entonces, tiempo después de que este templo de Salomón fue destruido y otra vez construido en tiempos de Nehemías, ahora podemos darnos cuenta que este templo es construido más o menos ya no en 7 años, sino en 20 años, con oposición y con recursos limitados. ¿Cuál de los dos templos, mis hermanos, fue mucho más significativo? Ahora, dentro de esto, cuando estos templos fueron presentados, primero en el templo de Salomón, llegó ese día, mis hermanos, fuego. Recordemos que se puso una nube por encima del templo. Pero cuando se presentó el templo de Nehemías, ahora nos menciona que no hubo ninguna manifestación visible de parte de Dios. ¿Cuántos sacrificios se hicieron en ese día cuando se presentó el templo de Salomón? 120,000 ovejas más 20,000 bueyes. Casi 150,000 sacrificios. Mucha sangre. Mucha sangre. Con Nehemías hubo un par de sacrificios muy limitados. Cuando se hizo la dedicación del templo de Salomón, la gran celebración fue por 7 días. Pero en este día donde se celebró el templo de Nehemías, hubo una pequeña celebración solamente por un día. ¿Cuánto costaba el templo de Salomón para nuestros días? 200,000, ¿qué, mis hermanos? ¿De qué? Yo no sé si por aquí hay, ¿cuánto le cuesta? No sé qué edificación costará más que esto aquí en los Estados Unidos. Eso lo voy a averiguar. Si hay una edificación aquí en los Estados Unidos que cueste más de 200,000 millones de dólares. ¿Cuánto costó el templo de Salomón? 200,000 millones de dólares. Es una barbaridad las riquezas y recursos que podían tener esas personas en ese tiempo. 200,000 millones de dólares. Pero
lo que me pareció interesante es que el segundo templo que había sido edificado con las ruinas, escuchen bien mis hermanos, con las ruinas del templo de Salomón, no era un templo sencillo tampoco. Era un templo que estaba entre los 10 y los 50 millones de dólares. Ya un templo de 10 millones de dólares no es algo sencillo. No es algo pobre. Si nosotros consiguiéramos una iglesia de 3 millones de dólares, les voy a decir, no es un templo sencillo. Entonces ese segundo templo no era un templo de personas que tenían escasos recursos. Realmente era un templo de personas que también tenían dinero para construir. Ahora, pero la diferencia sigue siendo bastante. De 200 mil millones de dólares a entre 10 y 50 millones de dólares es mucho. La diferencia debió ser mucha. ¿Ya? Miremos esto. ¿Cuál fue la reacción del templo, la reacción del pueblo hacia el templo de Salomón? Orgullo nacional, unidad y presencia divina. ¿Cuál fue la reacción del pueblo de Dios hacia el templo de Nehemías? Gozo por cumplimiento profético, pero nostalgia por el templo anterior. Ahora imagínense una edificación de 200 mil millones de dólares comparada con una de 10. Cuando estas personas vieron esto, mis hermanos, cuando estas personas vieron esto, se pusieron a llorar. Y esta es la reacción de ellos. Y miren lo que dice el libro de Esdras en el capítulo 3, en el versículo 12. Y muchos de los sacerdotes y de los levitas y de los jefes de casas paternas, ancianos que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría, y no podían distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, del clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta lejos. Habían dos sentimientos, ¿no? De las personas que todo el tiempo, hay un dicho por ahí que dice, todo tiempo pasado siempre fue mejor. Todo tiempo pasado siempre fue mejor. ¿Ustedes quieren saber qué es lo mejor de lo mejor? Los carros que hacían hace 50 años. Lo mejor de lo mejor. ¿Ustedes quieren saber qué es lo mejor de lo mejor? Los refrigeradores que hacían hace 20, 30 años. Lo mejor de lo mejor. Y usted le dice a la abuela, abuela, ¿por qué no bota ese refrigerador? No, este es muy bueno. Este es de los que no se dañan. No es como los de ahora. ¿Sí? Usted puede hablar del Volkswagen Escarabajo de hace tiempo y dice, pero ¿por qué no lo venden? No, es que ese tiempo se hacían carros nuevos, no son como los de ahora, esas laticas de huevo que todo el tiempo andan por ahí en la calle. Todo tiempo pasado siempre ha sido mejor. ¿Ustedes quieren saber cuál es la mejor iglesia? No cuando nosotros hacíamos hace 20 años esto y esto y esto y esto. Todo tiempo pasado siempre ha sido mejor. Pero hay algo bien lindo, ¿saben? Muchas veces idealizamos tanto nuestro futuro que se nos olvida que hay cosas presentes que el Señor te está regalando y las estás opacando, y nos volvemos en personas desagradecidas por lo que Dios no nos da hoy. Nos recordamos de un pasado, mis hermanos, que ya no estás viviendo, y estamos idealizando un futuro, pero se nos olvida que todos los días hay regalos que el Señor te da. Todos los días hay algo que el Señor te regala. Y lamentablemente nuestros sueños han hecho, mis hermanos, que nuestra vida presente muchas veces ha sido una vida amargada, porque todo el tiempo queremos algo mejor y lo que vivimos, pues, simple y sencillamente lo despreciamos muchas veces, ¿no? Pero recuerda que cada día es un regalo que Dios te da. Cada día es un regalo que Dios te da. Ahora veremos esto. Pero para que esto, mis hermanos, sea hecho, primero tuvo que haber hubo un llamado. Y fue un llamado de un hombre que se llama Ageo.
Y este hombre tiene un papel muy importante en la construcción de este templo. Sí, Nehemías se levanta, Nehemías es el constructor, Nehemías trae los recursos, pero hay alguien que es la voz de Dios para ese tiempo. Y miren, mis hermanos, lo que dice el libro de Ageo en el capítulo 1, Ageo capítulo 1, mis hermanos, en el versículo 5 y en el versículo 6. Y empecemos con ese llamado tan importante que Dios le hace a este pueblo. Y miren lo que dice. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ok. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Y no os saciáis. Pecho, os vestís, y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco. ¿Qué, mis hermanos? Ahora, Ageo se da cuenta de algo. ¿Cuál es el problema de Ageo? Pues el templo está destruido, el templo no ha sido construido y las personas están concentradas, pero están concentradas en algo más. Me encontré una cita del espíritu de profecía referente a este texto y vamos a leer la parte que está en rojo. Espero que la alcancen a leer. Y dice lo siguiente: el deseo de escapar a la pobreza os ha incluido a descuidar el templo, pero esta negligencia os ha acarreado lo que temíais. ¿Cuál era el problema, mis hermanos? El problema es que, como dice al inicio, es para vosotros tiempo, para vosotros es para vosotros tiempo, para vosotros de morar en vuestras casas enmaderadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: pensad bien sobre vosotros, sobre vuestros caminos, porque habéis hecho tan poco. ¿Por qué os preocupáis de vuestras propias construcciones y os preocupáis de la edificación para el Señor? ¿Dónde está el celo que sentíais antes de restaurar la casa del Señor? ¿Qué es lo que había pasado? Las personas estaban sumamente preocupadas en sus asuntos. ¿Y qué había pasado con el templo de Dios? Estaban completamente descuidados. Pero miren lo que agrega el espíritu de profecía: el deseo de escapar de la pobreza os ha inducido a descuidar el templo. El deseo de no tener algunos escasos recursos ha hecho de que sus vidas, si mi vida, esté concentrada en otra cosa, menos en lo que Dios ha colocado para ti. Lo que él está diciendo, lamentablemente, es que estas personas se habían concentrado tanto en sus asuntos que el propósito por el cual el Señor los había traído para esos tiempos se les había olvidado, mis hermanos. Solamente estaba su vida, segundo estaba su vida y tercero estaba su vida. Pero lo interesante de esto, mis hermanos, es que aunque habían llegado a ruinas, en medio de las ruinas estas personas se habían vuelto ricas. Miren esto. Allí dice que sus casas enmaderadas. ¿Qué significa esto? Estas personas habían tenido construcciones tan buenas, porque yo toda la vida me imaginé, ¿saben? Yo todavía en la vida me imaginé que estas personas que llegaron al pueblo de Dios habían sido personas con tantos escasos recursos y habían sido personas tan trabajadoras. Pero ahora me di cuenta que todas esas personas que habían llegado allí no habían llegado con la necesidad de construir un templo, no habían llegado con la necesidad de construir un pueblo para Dios, habían llegado con la necesidad de construir sus vidas y solamente eso. Hasta tal punto que habían construido casas enmaderadas. Y después sigue diciendo, y después busqué. Yo quiero que comparen la versión que viene adelante con la que ustedes tienen. Lean estos versículos nuevamente, los versículos que les acabo de dar. Ageo capítulo 1, versículo del 4 al 6. Ageo 1, del 4 al 6. ¿Lo tienen? Y dice lo siguiente, léanlo ustedes. Ahora, después de leerlo, por favor lean este versículo en una Biblia completamente contemporánea a nuestro español de ahora. ¿Lo leyeron? Ahora lean esto.
Eso es lo que les dice el Señor. Cuando hablaban de casas enmaderadas, esta gente era rica. Dice, ustedes viven en buenas casas, en lujosas casas, mientras mi templo está en ruinas. Yo soy Dios de Israel y quiero que piensen seriamente en lo que ustedes y yo estamos haciendo. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen y calman su hambre. Beben comen y no calman su hambre. Beben y no calman su sed. Se embriagan y siguen teniendo, se abrigan y siguen teniendo frío. Venga, yo le voy a decir. Ahora sí, comen y no calman su hambre, beben y no calman su sed, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. Qué tremenda esta versión, ¿no? Por eso es tan bueno tener versiones que en algunas ocasiones nos actualicen. Dicen, ustedes están preocupados y todo el tiempo están consiguiendo, pero al fin y al cabo no les está alcanzando. Y están descuidando mi casa por conseguir, pero aún así no les alcanza. Y miren esto, se abrigan y siguen teniendo frío, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. La pregunta es, ¿cuántos nos sentimos así? No levanten la mano. ¿Saben por qué? Porque el Señor les estaba diciendo, el problema no es de ustedes, porque ustedes lo pueden tener todo, pero sus vidas siguen siendo pobres. Ustedes lo tienen todo, pero sus vidas son pobres, porque la mayor bendición, mis hermanos, no es tener recursos. Eso no siempre viene por bendición de Dios. La plata no siempre viene por bendición de Dios. Y si no, dígale a los carteles que están allá en México y en Colombia y en todo lado matando gente y están llenos de plata, a ver si ellos tienen eso por bendición de Dios. ¿Tienen eso por bendición de Dios? No. Que tengamos recursos no significa que ustedes estén siendo bendecidos. Porque los recursos no siempre son una bendición. Hay personas que empiezan a tener un mejor sueldo y las deudas también suben con sus sueldos. ¿Saben? Hay personas que pueden tener buenos recursos, pero sus hogares se están destruyendo. Y entonces yo digo, al final, ¿qué es lo importante en esta tierra? Que todo el tiempo estemos detrás de lo que el mundo nos está vendiendo o realmente de la bendición que Dios te quiere dar. Porque la bendición no es tener recursos, la bendición es que Dios te supla lo que tú necesitas. Y ahora, todo no lo suple el trabajo. Y te lo voy a decir así, tú puedes trabajar mucho, pero el trabajo no significa que tu esposa siempre esté feliz cuando tú llegas a la casa. ¿Sabes por qué? Porque la felicidad de tu esposa no depende de la plata, depende de que Dios esté en casa. Porque lo puedes tener mucho, pero tus hijos están tomando caminos que tú no querías. ¿Pero sabes por qué? Porque el recurso tampoco puede proveer una educación espiritual en casa. Miren, cuando yo veía el testimonio de esta mañana de la señora que acabamos de ver, Probat y Beth, la señora decía, yo disminuía mis recursos, pero me sentía más bendecida por Dios. Y yo decía, ¿cómo es eso que alguien disminuye sus recursos pero se siente más bendecido por Dios? ¿Acaso eso no es contradictorio para muchos? O sea, yo me siento bendecido por ti, pero mis recursos se están disminuyendo. ¿Eso acaso es una bendición? Sí. Porque no hay mayor bendición que tener la satisfacción de saber que lo que estás haciendo es una bendición de Dios. Y entonces todo el mundo estaba consiguiendo, mientras que el templo de Dios se estaba destruyendo, cayendo a pedazos, porque las personas estaban ocupadas.
demostrado que las bendiciones de Dios se construyen de manera diferente. Y miren esto, al final, en algunas ocasiones, hay decisiones que hay que tener por fe. Y mira, y me gusta mucho esta versión, y el sueldo que les pagan no les alcanza para nada. En estos días he estado con unos misioneros, son amigos míos. Con ellos crecí, dentro de todas las cosas. Ellos van a estar aquí esta tarde. Ellos van a estar esta tarde y vamos a traerlos para el distrito después, al final de año, de pronto con algo más grande. Y este hombre, todos los días, mis hermanos, yo estaba en el centro de misioneros. Yo ni siquiera había pensado en estudiar para ser pastor, eso no estaba en mi mente. Solamente estaba organizando muchas cosas de mi cabeza. Y a los 19 años ya nos reíamos, él era mi monitor. A él le saqué muchas canas. Yo siempre he sido muy inquieto en muchas cosas. Y el primer día que llegué, la primera semana que llegué al seminario de misioneros, la primera semana, yo ya tenía un castigo de 2 meses sin poder salir de la institución. Ya en la primera semana me robé unos caballos con un amigo y allá mi amigo se cayó y se partió el brazo en 3 y para el hospital todos. Yo también eso fue terrible ese día, la primera semana. Y nos castigaron, pero ese castigo para mí fue una bendición muy grande. Gracias a Dios. Estuve interno en una finca donde solamente veía 2 carros durante 2 meses. Que cuando salía a la ciudad después de 2 meses yo sentía que era extraterrestre, había muchos carros. Y este hombre todos los días a las 4 de la mañana me tocaba y decía: Augusto, ¿quieres venir a orar? Y yo le decía: no, Michael, yo no quiero orar, ¿cómo me voy a levantar a las 4 de la mañana a orar? Y él siempre me insistía: Augusto, ¿hoy quieres salir a orar? Era a las 4 de la mañana y yo decía que no me llame a esta hora, no voy a salir a orar, está temprano, yo quiero dormir. Y un día fue tanta la insistencia, y esa noche me picó la cobija, y toda la noche me rascaba las piernas y el cuerpo, y me dio comezón, y no pude dormir, y él me tocó a las 4 de la mañana, y yo ni lo quiero ver. Y otra vez abrió la puerta y me dijo: Augusto, ¿quieres que vamos a orar? Y yo lo miré y yo dije: está bien, vamos hoy a orar. Nos bajamos, fuimos a un lago de la institución que tenía un muelle, y allí él como líder mío se arrodilló conmigo y él me dijo: tú y yo tenemos que hacer un pacto con Dios. Y yo me quedé mirando y me dijo: los dos tenemos que predicar del evangelio en un futuro, y el Señor tiene algo especial para ti, y los dos vamos a ser misioneros para el Señor. Vamos a hacer ese pacto. Y yo lo miraba así, 4:30, con frío, y decía: ¿qué pacto? Y le di la mano, ¿no? Y en esos días me estaba acordando, porque él llegó hace muchos años. Yo he hablado con él, pero hace muchos años no nos sentábamos, muchos, estoy hablando 16 años, 17 años. Él ha sido uno de los hombres que en Colombia llevó el evangelio donde no existía, solamente había un estado, porque para llegar a las poblaciones indígenas se necesita llegar, la única manera es llegar en lancha a 6 horas del lugar más cercano. Discúlpenme, a 12 horas. ¿10 horas? ¿A días? Ok, a días. Y él un día le dijeron: no, es que aquí no hay obra y solamente hay poblaciones indígenas. Y el hombre se capacitó y viajó para allá. Y ahora por primera vez hay una iglesia. Amén. Una iglesia de más de 150 miembros. Y está creciendo tanto el evangelio. Estamos hablando de los últimos 3-4 años, que ya colocaron un pastor misionero allá. Y ese era su sueño. Y él se convirtió en un misionero. Él es el líder misionero de sostén propio de mi país. Y él hay veces
cuando estaba allá es tan interesante porque yo lo veo y él tiene de todo. Él tiene un lugar que el Señor le ha dado, no es de él, pero bueno, está para el servicio de las personas. Y vive una vida tan tranquila, mis hermanos, de tanta paz, que yo a veces lo veo y yo digo, qué lindo vivir como él vive, ¿no? Y yo diría, ¿cuántos de nosotros aceptaríamos un llamado a renunciar a nuestros sueldos y a vivir por fe de sostén propio? Lo que él hace normalmente en su fábrica, allí creó una fábrica de pan integral, sale a vender pan integral con otras personas y todo lo que tiene es para la misión y va a ser misionero. Se va a la misión todo el tiempo. Y yo digo, ¿cuántos de nosotros aceptaríamos vivir de manera sencilla por predicar de Jesús? Pero la pregunta es sencilla. El problema de nuestros sueldos, de sus recursos y mis recursos, mis hermanos, no es la plata. Porque la plata siempre se va a acabar. Hermanos, ustedes por más que quieran ahorrar, en algunas ocasiones viene una emergencia y se lo llevan y vuelven a ahorrar y llega otra emergencia y se lo llevan, ¿sí o no? Pero si las emergencias se acabaran porque Dios te da bendiciones y te dedicas un poco más a tu familia, un poco más a la iglesia, ¿acaso Dios no quitaría muchas de esas emergencias? Porque hay algo que en lo que nosotros no creemos. ¿Saben en qué no creemos? En que Dios quiere que tú tengas una vida plena. El Señor no te está diciendo que no trabajes, pero el Señor está diciendo que priorices tu vida. Porque es que el dinero siempre se va a acabar, hermanos. Ese billete por el cual se mata a todo el mundo y nos encarcelan a todo el mundo por todos lados. Porque el mundo es una cárcel que todo el tiempo te oprime para que tengas que trabajar más, para que tengas que pagar más. Pero el sueldo todo el tiempo se acaba a veces. Y yo digo, y la familia, y yo digo tu vida espiritual, ¿dónde está la obra que el Señor te dio? Si se hace una obra misionera, ¿cuántos de nosotros diríamos que tengo el tiempo suficiente para hacerlo? ¿Acaso no creemos que Jesús viene por segunda vez y que hay veces hay que dedicar un poco más a lo que el Señor realmente quiere que nosotros hagamos? Amén. Y miren, ahora viene el llamado más duro de todos. Y ese es un llamado de parte de Dios y yo solamente voy a dejar que ustedes lo lean. Yo quiero que lean en sus Biblias el libro de Ageo. Libro de Ageo. En el capítulo 1, ahora lean en sus Biblias, por favor, el capítulo 1. El versículo 9, 10 y 11. Y aquí me va a tocar explicar algo porque lo que van a leer muchas veces para nosotros, lo que van a leer mis hermanos para nosotros es tan contradictorio, tan difícil de entender. ¿Ya lo leímos? Ok. Ahora léanlo en una versión actual. Miren esto. Léanlo. Ustedes, se lo voy a leer yo, a los que no ven desde atrás. Ustedes esperan grandes ganancias, pero es muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. Y que a veces decían, ¿cómo así que Dios destruyó lo que ellos tenían? ¿Acaso Dios no es un Dios de amor? Ustedes esperan grandes ganancias, pero muy poco lo que han logrado. Lo que guardan en su casa lo destruí en un instante. ¿Y saben por qué lo hice? Pues porque mi templo está en ruinas mientras ustedes solamente piensan en arreglar sus propias casas. En el nombre del Señor ya les estoy diciendo, esto yo no lo digo, lo dice la Biblia. Pero es un llamado fuerte, ¿sí o no?
Hermanos, por favor, ya les voy a explicar algo. Pero cuando yo leí esto, casi me voy para atrás. Porque no lo entendía. Pues porque mi templo está en ruinas, mientras que ustedes solamente piensan arreglar sus propias casas. Por eso no he dejado que llueva sobre los campos y sobre los montes. Y por eso se han perdido sus cosechas de trigo, de uvas, de aceitunas. Y por eso sufren hombres y animales. Yo soy el Dios de Israel. Si quieren verme contento y quieren ver mi grandeza, vayan a las montañas y traigan madera y reconstruyan mi templo. Hermanos, yo leí esto en esta versión esta mañana y se me volvió arrozuda la piel. Yo decía, no comprendo esto, y necesitaba más explicaciones de cómo un Dios de amor puede decir, pues yo les voy a quitar todo lo que tienen para que se den cuenta de lo que es importante. Y pues no me quedé con eso, mis hermanos. Y encontré lo siguiente, después de este llamado, porque es un llamado tan fuerte, tan fuerte. Y entonces comprendí primero, el Señor en algunas ocasiones hace actos de disciplina, no de castigo cruel. Dios no actúa por venganza, sino por corrección. Al detener la lluvia, Él muestra que algo más importante está seco. El corazón del pueblo, la sequía externa refleja la sequedad interna de su comunión con Dios. ¿Saben qué fue lo que pasó con el pueblo de Dios cuando se les retuvo todo? ¿A dónde empezaron a mirar? ¿Ustedes quieren encontrarse en su mejor momento espiritual? Se han encontrado en sus peores momentos de escasez. ¿Y saben qué es lo primero que hacemos? Buscar a Dios. Y entonces ustedes pueden decir, pero ¿por qué Dios es tan malo? La pregunta sería, ¿realmente Dios quiere que en la maldad o lo que tú pienses que es maldad para Dios, tú sepas lo que es estar lejos de Dios? ¿Será que qué es más importante? Dime qué es más importante. ¿En dónde tienes más felicidad? Y si realmente que hoy tienes recursos, eres muy feliz, lejos de Dios. Pues en algunas ocasiones las escaseces nos enseñan a reflexionar que tenemos que mirar hacia Dios. Y cuando miramos hacia Dios, ¿saben qué fue lo primero que hizo ese grupo de personas? Mirar para el templo. Como que cuando ahora se les acabó todas las riquezas que tenían, ahora decían, uy, no, vámonos para la iglesia, hay que hacer mucho, Dios es bueno. Ahí sí. Ahí sí. Denme un minuto. Se me perdió. Vamos con la segunda explicación. Misericordia disfrazada de dificultad. Permitir la escasez era una forma de romper el egoísmo del pueblo y hacerlo volver a Dios. Permitir la escasez era una forma de romper el egoísmo del pueblo y hacerlo volver a Dios. Si Dios hubiera beneficiado su indiferencia, habría de fomentar su perdición. Restringir las bendiciones fue un acto de amor que busca salvarlos. Ahora, ¿Dios nos reprende? Ay, a mí cómo me cuesta entender a este Dios. A mí me cuesta mucho entender a este Dios que reprende. Pero cuando el Señor utiliza nuestra vida como una reprensión, muchas veces empezamos a darle sentido a la oración, ¿sí o no? ¿No oramos más cuando estamos en los momentos de más dificultad? Pues el Señor dice, pues aprendan a orar cuando no están en momentos de dificultad. ¿Por qué cuando están bien no están dentro de la iglesia toda hora? ¿Por qué cuando están bien no están en oración toda hora? Pero les voy a decir algo, si para salvarlos y entren al reino de los cielos, yo tengo que escasear lo que ustedes tienen, lo voy a hacer, porque para mí es mucho más importante que tú estés conmigo. Yo destruiré todo lo que está en la tierra, pero realmente solamente quedará lo que tú construiste en tu vida espiritual mientras que viviste aquí. Ay, qué duro, mis hermanos, llegar a entender que hay un Dios que puede decir,
miren, ¿saben por qué lo hice? Yo fui. El Señor no se da con cuentos. El Señor no dice, no, es que mira, no, el Señor dice, es que yo lo hice. Allá no busquen otra persona. Yo estoy haciendo lo que está pasando muchas veces. Y uno dice, el Señor, ¿pero por qué? Porque el Señor quiere que vuelvas otra vez tu cara hacia acá. Porque mientras que el templo se está rompiendo a pedazos, las personas no lo entienden. Pero si para entenderlo el Señor tiene que hacer muchas cosas en su vida, pues el Señor no va a escatimar lo que tenga que hacer. Porque el templo no se puede caer en medio de un pueblo que lo puede levantar. Amén. Y te voy a decir otra cosa, Dios no te necesita realmente para construir un templo. Él abre la boca y las cosas se hacen. Él utiliza el templo para que tú lo conozcas a Él. Entonces no creas que esto es tan fácil. ¿Sabes por qué? Porque tú podrías decir, pero es que yo voy a la iglesia, ya no me gusta, ya sí me hablan, ya no me hablan. Pero miren todo esto. Hermanos, ¿quién dijo que mientras que construimos las cosas, todo es fácil? Yo quisiera preguntarle a los hermanos aquí que trabajan en construcción. Cuando hay un día completo de trabajo en la construcción, todo el día, ¿al final se están riendo con sus compañeros? No. ¿Están felices? ¡Ay, que todo el día cargando esto! ¡Qué felicidad!, ¿no? Mejor dicho, el que lo mire, hermanos, ya tiene pelea casada. ¿Saben por qué? Porque construir tiene un desgaste. Y muchas veces hay cosas que no nos gustan, pero estamos construyendo esto es para el Señor. No se te olvide eso. Y lo primero que tienes que hacer en tus momentos buenos es mirar para adentro y hacer más. Porque esa es la manera de agradecer a Dios. Al Señor le agrada cuando las personas se interesan más que solamente en su vida espiritual. Pensar en su vida espiritual es egoísta, mi hermano. Pensar en que yo estoy bien, que yo estoy en oración, que yo estoy en la casa, eso es egoísta. ¿Acaso te vas a salvar solo? ¿Acaso estarás en el cielo solo? Es egoísta pensar en ti mismo. Hermanos, si en algún momento hay una dificultad, las dificultades no importan. No te deben importar. ¿Saben por qué es lo importante? Porque aquí hay un grupo de 80, 90 hermanos que tenemos que construir un templo. Y si hay diferencias, tampoco importan. No mira las diferencias, esas déjeselas a Dios. No mira las diferencias porque el diablo sí hace ver muchas diferencias. Pero una persona madura cristiana dice, no me importa que hayan diferencias, son mi hermano, pues vamos para el cielo juntos, vamos a hacer las cosas juntos. ¿Sí o no? No hay otra manera. Y ahora miren esto. Miren esto. Dios interrumpe para redirigir. A veces Dios interrumpe nuestros planes y economías para redirigir nuestras prioridades. No es una pérdida, es una oportunidad para reconstruir lo que importa, la relación con Él y su obra de su casa. Y por último, el mismo Dios que tiene es el que restaura cuando hay arrepentimiento y obediencia. Al fin y al cabo, Dios no te va a dejar con las deudas. No, escúchame bien. Si tú reconstruyes, al fin y al cabo, estás contando con un Dios que es el dueño de la plata, del oro y de todo. De todo.